Muy buenos días, mi nombre es Jefferson Ortiz Izquierdo, soy del grupo 102505 rayos piso 52 de la materia de salud ocupacional de la Universidad UNAC abierta de distancia. El trabajo entregado a la tutora Juliana Andrea Pineda. El trabajo consta de hacer una cartilla educativa en el cual se muestre la manera de cómo evitar el riesgo de una caída de altura. Entonces, para esto se hizo una investigación en el cual se van a dar unas sugerencias y algunas informaciones. Entonces, ¿cómo se puede mitigar el riesgo? La administración del riesgo debe incluir un control operacional que se hace siempre que se ejecuten las tareas, para evitar que el trabajador las esté haciendo sin que algún compañero lo evalúe las condiciones de riesgo. Estos controles deben estar firmados por los encargados del trabajo en alturas y responsables de seguridad y salud en el trabajo. Para gestionar el riesgo adecuadamente es fundamental identificar las tareas, los sitios y las personas que están expuestas y establecer un esquema de prevención partiendo de estos riesgos. La mejor manera de prevenir la caída de alturas es eliminar los factores de riesgo para no exponer al colaborador, por ejemplo, montando escaleras con barandas en vez de las escaleras o utilizando extensiones para realizar los trabajos desde el suelo. Si no puede evitarse la exposición al riesgo, hay que proponer un tratamiento adecuado del mismo que incluya un inventario de riesgo y tareas con las prácticas de la seguridad para cada una de ellas. Capacitación de los trabajadores, certificados sus competencias y actitudes para hacer trabajo en alturas. Para esto existen entes como el SENA que ofrecen cursos y entrenamientos. Evaluación y certificación médica de las condiciones en las que se encuentra el trabajador, para que las áreas que va a ejecutar deben renovarse mínimo una vez al año y puede hacerlo el médico de la empresa. Control de acceso a zonas de trabajo en alturas como azoteas deben estar cerradas y aseguradas para que no se pueda ir sin autorización o control. Señalización etiqueteo de las zonas de riesgo, todas deben estar acordonadas y cerradas de acuerdo a la norma. Los elementos de protección personal. Estos elementos funcionan como una barrera entre el riesgo y el cuerpo del colaborador. Cada uno de ellos debe llevar casco, gafas de seguridad, guantes de seguridad, arnés, slingas, calzado de seguridad dependiendo de la tarea o ropa adecuada. La organización es la encargada de proveer estos elementos que deben estar certificados para el trabajo seguro. El sistema de ingeniería. Los sistemas son relacionados como cambios o modificación en el diseño, montaje o construcción de instalación y puesta en funcionamiento para eliminar y mitigar el riesgo de la caída. Se refiere a todas aquellas medidas que toma para el control en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan mejor tiempo de exposición. El programa contra protección contra caídas es la medida de prevención que consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas. Los esquemas de protección. Aquí, como podemos ver, tenemos un esquema que muestra los dispositivos de anclaje, equipo cuya resistencia esté garantizada para poder detener una caída, posibilidad de colocar un conector en el punto de anclaje, como lo vemos aquí en la imagen, un arnés anticaídas, reparte los esfuerzos de la frenada sobre las zonas fuertes del cuerpo, y 2, asegura una postura cómoda en caso de suspensión tras una caída, como lo vemos aquí. Y conexión, conecta al usuario al punto de anclaje que incorpora un conector. Limita los esfuerzos de la frenada gracias al observador de energía, como lo vemos aquí en la imagen. El primer paso para definir las prácticas de seguridad para cada tarea: se utilizan las líneas de guías portátiles o cuerdas, deben estar en perfectas condiciones. También es recomendable utilizar mallas de seguridad
para soportar la caída. En este caso, las medidas anteriores no fallan. Es importante anotar que todos los equipos y medidas de protección deben estar certificados. En este caso, el inspector de seguridad es la persona competente encargada de verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o zonas que representen riesgo de caída en altura. Y las medidas colectivas de prevención son aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar las zonas de peligro y evitar una caída de altura o ser lesionado por objetos que caigan. Estas medidas de prevención en el acercamiento a los trabajadores o de terceros a las zonas de peligro de caída sirven como unas barreras informativas y corresponden a medidas de control en el medio. Su selección como medida preventiva e implementación depende del tipo de actividad económica y la viabilidad técnica de su utilización en el medio y según de la tarea específica a realizar. Siguiendo todas estas normas se puede evitar el accidente que hubo, como lo decía en la anterior lectura, que decía que la muchacha se había caído de las escaleras. Siguiendo todas estas normas al pie de la letra se puede evitar esto, ya que se pueden utilizar las herramientas, los elementos de protección, gente que esté adecuada para el trabajo, que tenga inducción, que tengan todos los implementos, que tengan los materiales para trabajar, y con esto podemos evitar que no se produzca el riesgo. Muchas gracias por la atención prestada.